Comunidad Relatos de la Noche, hoy más que nunca es un placer que nos acompañen en esta Noche de Brujas con una recopilación de historias sumamente especial que tenemos preparada para ustedes. Escuchen con discreción y cuídense mucho allá afuera. Estos días también las brujas, vivas o no, están sueltas. Estás escuchando Relatos de la Noche. En un pequeño pueblito de Hidalgo, tan pequeño que hasta hace poco no aparecía en los mapas, se cuenta la historia de la bruja de la cueva, una mujer que está atrapada ahí desde hace cientos de años, pero a la que cada año, acercándose el Día de los Muertos, por unas horas, se le permite salir. A mí, mi abuela me contó esta historia. A ella se la contó su abuelito, y así se fue compartiendo desde generaciones atrás. Ahora, aunque ya vivimos en un pueblo que está creciendo a varios kilómetros de aquel más clavado en las montañas, seguimos teniendo precaución cuando se acercan las fechas. Seguimos escuchando historias de vez en cuando, incluso de la gente nueva por acá, que no tendría por qué conocer aquella leyenda. Seguíamos escuchando historias que nos hacían recordarla, hasta que, el año pasado, nos tocó a nosotros, finalmente, tener algo que contar. Primero que nada, no me malinterpreten. Sí, soy muy creyente en estas cosas, pero por todo lo que me ha tocado ver. He visto brujas, he visto como bolas de fuego y aves enormes, sopilotes de un tamaño casi humano. Creo en las brujas y en los nahuales, pero esto es algo distinto. Y debo contarles primero, antes que todo, sobre las leyendas. Las leyendas que hablan de esta mujer que llegó con los españoles casi en la época de la conquista. Era una mujer que nació en el norte del continente europeo, que había recorrido este huyendo por varios países, estableciéndose en pequeñas poblaciones. Siempre, hasta que algún niño desaparecía, y todos señalaban a la bruja, a esa mujer de negro que se establecía en las afueras, y cuyo fuego se prendía todas las noches. Y aunque no supieran bien a bien dónde estaba su guarida, la gente podía encontrarla por las columnas de humo que salían de su fogata, siempre por las madrugadas. Así terminó en España, donde dicen que curó a un marinero herido en una pelea. Le salvó la vida, y este le dijo que le ayudaría a que ella salvara la suya. Le permitiría que lo acompañara a la Nueva España, en un barco cuya tripulación se componía más que nada de criminales, piratas y ladrones. Emprenderían un viaje sin intención de regresar, y así lo hicieron, llegando a Veracruz, desde donde todos se dispersaron para no volverse a ver. Todos buscarían poblados grandes donde pasar desapercibidos, pero esta mujer, al contrario, se dirigió a las montañas. Así terminó cerca del pueblito del que les hablo. Los indígenas de la región le temían, y aunque algunos le ayudaron a construir una pequeña casa, a los que les platicó su historia, luego la gente la corrió asustada, y se estableció en la montaña, en una cueva que, dicen, no aparecía cuando la iban a buscar. Una cueva que solo podías encontrar, de forma imprevista, cuando no la estabas buscando, cuando ella te encontraba a ti. Y vaya que la buscaron. Y es que de vez en cuando se perdían niños en las aldeas cercanas, la gente sabía que había sido ella. La gente sabía que había sido la bruja la que se lo había llevado. Pero no fue sino hasta que un grupo de misioneros llegó a la región que uno de ellos, a escondidas, pudo explicarle a los indígenas que se trataba de una bruja, que tenía poder porque había hecho un pacto con el diablo, que le había entregado su alma, y que seguía buscando almas inocentes para poder seguirle ofreciendo las almas de los niños que robaba. Cuando los demás misioneros se enteraron de la indiscreción, obligaron a éste a quedarse mientras ellos siguieron su camino para establecerse lejos de ahí. Y él se quedó en la región,
El pueblo hoy lleva su nombre. El misionero encabezó las búsquedas y se cuenta que tuvieron, por fin, un enfrentamiento con ella, cuando la sorprendieron subiendo la montaña con un niño en cada brazo. Para entonces se le describía ya más como una bestia que como una mujer, y al verse acorralada, le quitó la vida a las víctimas. Luego, a todos los hombres, los guerreros más fuertes de la aldea que la habían ido a buscar, que acompañaban al misionero. Este apenas pudo volver, malherido, para contar lo ocurrido, pero murió la noche siguiente. Fue entonces que un grupo de jovencitos se adentró en la montaña. Ya no quedaba nadie más que ellos para la defensa de los suyos. Eran tan jóvenes que sus corazones eran inocentes aún, y es quizás por eso que encontraron la entrada a la cueva, que encontraron la guarida de la bruja. Era de día. La sorprendieron y lograron tapar la salida casi en su totalidad arrastrando piedras enormes. Terminaron cuando caía la noche. Solo quedaba un pequeño, muy pequeño hueco sin cubrir, de apenas 15 centímetros de largo. Y a punto de poner ahí una piedra, una última piedra, notaron los ojos de la bruja observándolos a través de él. Unos ojos malditos, una mirada llena de furia. El pueblo tuvo paz entonces por años, pero cuando estos jóvenes crecieron y tuvieron a sus propios hijos, fue cuando se dieron cuenta de que aquella bruja de la cueva cobraría venganza. Y es que durante varios años, cada que se acercaba el día de los fieles difuntos, un niño en la aldea desaparecía. Y luego sus gritos de ayuda bajaban desde la montaña. La bruja dejaba que los niños llamaran a sus padres que, desesperados, subían en su búsqueda, pero nunca llegaban a encontrarlos. Aunque por momentos los escucharan a unos metros de distancia. Y la cueva se volvió imposible de encontrar. Había desaparecido por completo. No había forma de detener a esta mujer que, de alguna manera, quizás por un pacto satánico, quizás con la ayuda del mismísimo demonio, lograba liberarse por unos cuantos días al año. Por generaciones, dejaron de hablar de la bruja de la cueva, pero la aldea, y luego ya el pueblo, se volvió sumamente cuidadoso en esas fechas. Todos se metían temprano. Los recuerdos a sus muertos en el cementerio se hacían siempre mientras había luz del sol. Los cuidados, las precauciones continuaron, hasta que incluso hubo padres que habían olvidado por qué se hacía de esa forma. Y lo adoptaron y lo aceptaron tan solo como parte de su tradición. Se olvidaban de qué les causaba tanto miedo, hasta que algún chiquillo descuidado se perdía, y luego se le escuchaba llorar desde el cerro. Entonces las abuelas volvían a contar que era obra de la bruja, aquella bruja que se escondía en esos bosques desde antes de que el pueblo tuviera su nombre, desde antes siquiera de que este país existiera como tal. Ahora les contaré aquella historia que le compartieron a mi abuela. Ella jura que su abuelito jamás le mintió, y que no habría razón para que lo hubiera hecho con una historia así, cuando ella tuvo precisamente a mi papá. Su abuelito ya estaba muy mayor, y le pidió que cuidara muy bien del niño. Le platicó la leyenda, y luego su experiencia, por la cual sabía que no se trataba solamente de un cuento para asustar a los niños. La bruja se llevó a mi amigo Julián, le dijo. Se lo llevó cuando estábamos como en quinto de primaria, y me acuerdo porque él ya no estudiaba, desde cuarto que se puso a trabajar. Pero seguía acompañándonos cuando podía, y nos íbamos a bañar al río. Nos alcanzaba la salida de la escuela a Marcos y a mí, y agarrábamos para allá. Siempre que se desocupaba temprano nos iba a esperar, y ya sabíamos cuando lo veíamos que tocaba ir a nadar. Pero una vez, mientras Marcos y yo nos aventábamos clavados desde una piedra, de pronto escuchamos a Julián
hablar con alguien, así metido en el agua. Parecía estarle contestando a alguien que le hablaba de entre las ramas, pero ni Marcos ni yo alcanzamos a ver a quién. «Hey, ¿quién anda ahí?», preguntó Marcos. Pero no hubo respuesta, ni de Julián ni de nadie más. Y él solo volteó a vernos y luego salió así, encuerado, y se metió entre el matorral. Marcos y yo nos quedamos quietos, pero el agua se empezó a poner más fría, casi congelada, y nos tuvimos que salir de ahí antes de que nos muriéramos de frío. Salimos hacia la orilla más lejana, la contraria es a donde se había ido Julián, y le agarramos la ropa y salimos corriendo para jugarle una broma. Pero cuando íbamos corriendo, lo escuchamos gritar nuestros nombres, pero no enojado por sus pantalones. Estaba gritando de terror. Nos estaba pidiendo ayuda. Cuando regresamos al lugar, ya no estaba, pero lo escuchamos gritar ahí mismo entre los matorrales donde se había metido un ratito antes. Marcos se aventó al agua y en 2 brazadas ya estaba del otro lado. Y yo me aventé también, pero no nadaba tan rápido, y aún así no pasaron más de unos cuantos segundos cuando salí del otro lado del río y alcancé a Marcos, que ya revisaba entre los matorrales. Escuchamos de nuevo el grito de Julián, pero esta vez venía desde muy lejos, de la montaña. Y era imposible, pues, porque lo acabábamos de escuchar ahí, a 1 metro de nosotros. Corrimos a buscar ayuda, y lo anduvimos buscando por días entre la gente del pueblo. Lo escuchamos gritar por noches enteras, hasta que a la tercera, habiendo gritado toda la noche, en medio de un alarido, se cayó y se acabó. Nunca lo volvimos a escuchar. Pero fíjate que lo raro fue que andaba mi hermano con nosotros, Miguel. Él era más chico, pero como no había con quién quedarse en la casa, allá anduvo por un buen rato buscando también. Y al día siguiente nos preguntó que quién era la viejita que andaba entre nosotros, nomás riéndose en lugar de ayudar. No sabíamos a qué se refería. Nadie había visto a ninguna señora, ninguna mujer había subido a buscar. Y tiempo después me la dibujó. Era una bruja, como la de los cuentos. Una bruja que anduvo caminando entre nosotros, pero que nadie vio. No volvimos a saber nada de Julián, aunque su papá subía todos los días a buscarlo, incluso muchos años después. Y así, queridos amigos de la comunidad, así llego hasta la última historia que tengo para contarles sobre esta bruja, la que yo viví, sobre la que puedo jurar por la Biblia acerca de su veracidad. Permítanme contarles lo que nos ocurrió apenas el año pasado, justo por estas fechas de Noche de Brujas. Carlitos, mi sobrino, estaba a punto de cumplir 2 añitos. Sus papás viven en la Ciudad de México trabajando, y realmente es mi mamá todavía la que lo cuida prácticamente todo el año para ayudarles. Como les dije, mi mamá se alejó un poco de ese pueblito, pero no tanto. Digamos que ahora vive a unas decenas de kilómetros de donde surge esta leyenda. Voy a verla cada que puedo, y casi siempre intento estar con ella en estas semanas porque todavía se acuerda mucho de mi papá y se deprime. Y también porque me gusta ayudarle a preparar el altar y las ofrendas para el Día de Muertos. Así fue cuando le llegué de sorpresa ese día. Incluso pasé por sus pastes favoritos a Pachuca, camino hacia allá. Llegué algo tarde por esa parada, pero mi mamá me recibió con el gusto de siempre, aunque algo cansada, según evidenciaba su semblante. Carlitos estaba enfermo o algo así, y había estado llore y llore toda la tarde. Apenas se había podido dormir. La verdad, en ese momento no me pareció nada raro, así que ni siquiera le tomé importancia y le preparé un té a mi mamá para que acompañara la cena que yo le había llevado. Y entonces
Sentimos una vibración extraña en toda la casa, como si la sacudiera ligeramente, como si estuviera comenzando un temblor. La verdad me asusté y le pedí a mi mamá que se quedara callada y que se quedara quieta en lo que corrí por el niño. Pero entonces todo pasó. Ya no se sintió nada y me puse a pensar si no había sido un camión que pasó por ahí, pero no era posible. Eso es algo que pasaba en mi casa, pero no ahí, en ese pueblo, sin carretera cerca de esa calle. Entonces escuchamos a los perros de la calle ladrar a lo lejos y luego el portón de madera de la casa abrirse rápidamente. Nos asomamos por la ventana justo cuando tocaron a la puerta, con muchísima urgencia. Era uno de los vecinos de mi mamá, un muchacho que no pasaba de los 20 años, sudando y con los ojos muy asustados. Doña, había una bruja en su techo. Había una bruja en su techo. Lo miramos con mucha incredulidad. Y yo la verdad me empecé a reír, pero el muchacho continuó. Se los juro por Dios, dijo besando la cruz. Tenía mucho rato aquí. Y la estábamos viendo mi mamá y yo desde la casa y apenas se acaba de ir. Pero aquí estaba en su techo. Mi mamá se empezó a asustar y yo le pedí que no le hiciera caso, pero el muchacho nos jaló para afuera y nos pidió que lo siguiéramos a la orilla del patio de mi mamá, que da hacia un barranquito y luego hacia la calle que baja por allí. Miren, ahí, arriba de la tienda. Entonces, nos señaló hacia el techo de una tiendita, cerrada desde hace años, que tenía todas las luces apagadas y a la que no le llegaba nada de luz de las lámparas de la calle. No veo nada, le dije. Y mi mamá señaló que ella tampoco, y fue entonces que pudimos verla. Primero pasaba desaparecida en la oscuridad, pero entonces hizo un movimiento y se vio como si fuera una araña. Una araña del tamaño de una persona que se arrastró por ese techo y saltó hacia el siguiente y desapareció en la oscuridad. Dice mi mamá que yo grité horrible, pero la verdad no me acuerdo. Y en eso llegó la mamá del muchacho y le dijo a mi mamá que seguro iba por el bebé porque no estaba bautizado. Y empezaron a rezar y yo terminé por quedarme dormida. Sin embargo, sí recuerdo lo que vi esa noche. Una mujer, vestida de negro, pero que abarcaba todo ese techo al cual cubría con sus ropas. La figura de una mujer que debió haber medido más de 2,5 metros, quizás más, y que se movió de una forma animal, de una forma que puede considerarse como cualquier cosa menos humana. Y no sé, de verdad que no sé, pero hay algo, por la fecha, por el lugar, por el miedo que me provocaba, que me hace pensar que es aquel ser de la leyenda, aquella bruja de la cueva que sigue bajando cada que puede, para llevarse a los niños que descienden, de aquellos que la dejaron atrapada ahí. Perdón por extenderme tanto, pero espero que hayan disfrutado de este relato. Voy a contarles algo muy fuerte, que no sé qué tanto tenga de paranormal, pero que es algo que me llena de terror a mí y a los habitantes de este pequeño municipio. Sucedió en unos almacenes cerca de su casa, que hace mucho fueron una fábrica de muebles, pero que ahora sirven para almacenar cosas, aunque no sabemos exactamente qué. Pero llegan a veces camiones en la madrugada y se van después de pocas horas. Hace meses, hubo ahí un pequeño incendio durante la madrugada que se pudo controlar. Según nos enteramos, algunos vagos, algunos cholos de por ahí, habían intentado quemar el lugar, lanzando bombas Molotov. Pero los bomberos pudieron llegar a tiempo, y para las 6 de la mañana, el fuego estaba casi controlado. Pero entonces, descubrieron algo.
muertos. Mi hermano iba camino a la secundaria con algunos niños de por aquí, y dicen que pudieron ver cómo los bomberos contemplaban, estupefactos, el espectáculo del lugar que acababan de salvar. Los niños dicen que vieron una figura como de un Cristo, pero luego se enterarían de que no era una figura, pero tampoco era una persona. Era un Cristo que estaba formado por fragmentos de diferentes. No puedo ser más explícito, pero ustedes ya deben imaginarse a qué me refiero. Imagínense el horror al que fueron expuestos los bomberos que trabajaron en el incendio y los vecinos que tuvieron la mala fortuna de pasar tan temprano por esa calle. Llegó la policía, llegaron los de las noticias, la colonia entera salió a ver. Hasta yo me enteré por el escándalo de la gente que pasaba por la calle corriendo hacia allá. Iba a ser un golpe tremendo para nosotros como pueblo mágico. Pero ese día en la noche no salió nada en las noticias, tampoco el día siguiente en los periódicos. Pero claro que habíamos visto a los reporteros grabando. Incluso nos entrevistaron a varios vecinos. La policía tampoco dijo nada. Y una mañana, así sin más, despertamos para ver que el lugar ya había sido reparado sin hacer ruido durante la noche. Y luego construyeron una barda bastante alta, sustituyendo la malla ciclónica que había. Y todo volvió a ser como antes. Los camiones siguen llegando en la madrugada. Y a veces se escuchan cánticos que llenan el silencio de las calles durante la noche. Dicen que salen de ahí. No sé qué es lo que hagan, ni quién participa, pero me da miedo pensar en esas posibilidades. ¿Y en quién puede ser tan poderoso como para ocultar algo así? Gracias por escucharme. Hoy les contaré una historia relacionada con brujas. Es algo que me pasó hace algunos años y que fue mi primera experiencia con estos seres. Dicen que si quieres ver nahuales y brujas, vayas al Estado de México, específicamente a Ecatepec. Yo vivía allá durante algunos años. Era una puberta deseando tener experiencias paranormales. Entonces escuchamos que en un cerro cercano donde yo vivía, por las noches, se podían ver las famosas bolas de fuego, saltando de un lado a otro. Y se me ocurrió que era buena idea subirme a la azotehuela, porque para mi fortuna, desde ese punto se veía perfectamente aquel lugar. Dieron las 6 de la tarde y yo ya estaba puesta y esperando ver algo. Sinceramente, no pasó nada hasta alrededor de las 7:30, cuando el sol ya se había ocultado. De pronto, unos puntos se iluminaron y comenzaron a moverse. Yo estaba con una vecina y cuando vimos aquellos puntitos saltar de un lado a otro, nos sorprendimos mucho. Tomé unos binoculares y así fue como me di cuenta, y la vecina también, de que en esas bolas claramente se veía también una figura humana. Pero lejos de asustarnos, nos emocionamos y comenzamos a platicar sobre lo que veíamos. De pronto mi madre ya estaba con nosotros, y ella nos dijo que hablar de brujas era una forma de llamarlas. Yo empecé a reírme y no le creí, y en ese momento la vecina dijo que las bolas de fuego se estaban acercando a la casa. Me sorprendí y no le creí, pero al ver por los binoculares, comprobé que era real. Y mi risa se convirtió en terror, y tomamos nuestras cosas y nos metimos corriendo a la casa. Unos momentos después, escuchamos en el techo pisadas, pero no como las comunes. Fue más bien un sonido parecido al que hacen las aves que caminan por una lámina. Ese día, prometí no volverme a burlar de las historias referentes a las brujas, y no volver a llamarlas de ningún modo. Y no pude dormir, por el miedo que sentía de tenerlas tan cerca. ¿Qué tal, comunidad? A lo largo de mi vida me han ocurrido algunas cosas, y ahí les va una de ellas,
la primera que me animo a compartir. Espero que les guste y si a alguien le pasó algo parecido, también espero que la comparta conmigo. Esto ocurrió hace unos años, cuando yo tenía 18. Siempre me han gustado los campamentos y la naturaleza, y en una ocasión nos organizamos y fuimos 2 amigos, una amiga y yo. Decidimos ir a un pueblo que, si no mal recuerdo, se llama San Pablo, ya que uno de mis amigos vivía en Texcoco, y de ahí no se encuentra tan lejos. Llegando, caminamos y llegamos a las orillas de dicho pueblo, y luego de una cierta distancia, llegamos al monte, y comenzamos a subir y a quitar ramas secas y hierba que nos impedían el ascenso. Poco a poco la subida se volvió más empinada, hasta que llegamos a una pequeña meseta. Ya eran las 5:30, y decidimos comenzar a armar ahí la casita de campaña. Era un espacio con forma de círculo imperfecto, de unos 10 metros de diámetro. He de confesar que estábamos un poco desanimados al no habernos adentrado más, pero temíamos que nos agarrara la noche. Y hubo algo que nos llamó la atención. Un cerro más grande del cual teníamos una vista perfecta, justo frente a nosotros, y en el que notamos 2 cosas. La primera, una cueva que nos pareció pequeña, aunque estábamos a mucha distancia, y cerca de ella, unos perros. Pero quiero decirles perros entre comillas porque dudo que fueran lobos, pero tampoco encuentro lógica en que fueran perros ahí, y en una manada como de 12 animales. No nos preocupó tanto, ya que prenderíamos una fogata y no creímos que se nos acercaran. Y así pasaron las horas charlando, asando bombones y comiendo salchichas. Y he de decir que el cielo estaba hermoso. Fue así como comenzó. A lo lejos se escuchaban unos aullidos, los cuales cada determinado tiempo se escuchaban más y más cerca. Y así de pronto, de la cueva antes mencionada, vimos que salió lo que parecía ser una canica roja, levitando despacio, y luego comenzó a botar, por así decirlo. Y apenas dio este primer bote, detrás de ella salieron como unas 10 esferas más, unas más grandes y otras más chicas, y comenzaron todas a brincar hacia abajo, hacia donde estábamos nosotros. Acepto que nos dio muchísimo miedo, y analizamos la posibilidad de bajar, pero ya entre los árboles no se veía nada, y era latente el riesgo de un accidente. Apagamos la fogata rápidamente, y aunque suene absurdo, intentamos pasar desapercibidos ante esas esferas, ante esas brujas. Nos metimos en la casa de campaña todos en silencio, y aquellos perros seguían aullando, ahora más cerca, hasta que escuchamos a los mismos chillando como cuando sin querer le pisas la patita. Así se comenzaron a escuchar esos sonidos de dolor, varios de ellos, y luego silencio. El tiempo transcurría. Para entonces ya eran las 2 de la mañana, y lo recuerdo porque checamos cuánta batería teníamos uno de mis amigos y yo. Y en ese momento, se comenzaron a escuchar muchos ruidos alrededor, en los árboles que rodeaban el área donde estábamos. Ruidos de árboles sacudiéndose, de hojas y ramas quebrándose. Estábamos aterrados y solos dentro de la casa de campaña. Nos tomamos de las manos como para darnos apoyo y seguridad entre nosotros, mientras los ruidos salían de los árboles, acercándose. Les juro que vislumbramos, desde varios puntos, luces ahogadas por la tela de la casa de campaña. Al menos 5 de ellas. Se quedaban estáticas por un segundo, y luego se movían a toda velocidad. Aterrados y desesperados comenzamos a rezar cuando, desde afuera de la tienda, algo como si fuera un dedo comenzó a empujar la tela hacia nosotros. Pensamos que se rompería y luego se detuvo, y se retiró para enseguida sacudir la tienda en todas direcciones. Y no era viento, eran esas cosas.
Y así entre ruidos y ataques que gracias a Dios se quedaron solo a la casa de campaña. Transcurrió el tiempo hasta que pararon. Eran las 6:40 de la mañana y ya teníamos por lo menos una hora sin eventos. Cuando estaba un poco más claro nos asomamos. Había un poco de neblina y hacía mucho frío. Una vez que nos aseguramos de que ya no había nadie alrededor, salimos. Y apenas al dar unos pasos afuera, mi amiga se percató de que por todos lados alrededor había huellas muy marcadas. Huellas como de gallina, pero con 4 dedos delanteros y como 30 centímetros de largo. Nos apresuramos a guardar todo y nos fuimos. No entendimos qué fue realmente lo que pasó y pensamos que nos querían orillar a salir de la casa de campaña. Tuvimos mucha suerte de no hacerlo. Hola, ¿qué tal, comunidad de Relatos de la Noche? Les mando un saludo desde Tijuana, de donde les escribo este relato breve, y donde sucedió esta extraña experiencia que, si bien no me sucedió a mí, sí a mi madre, cuando apenas era una niña. Mi mamá, como la mayoría de mi familia materna, era de Nayarit, y digo era pues ya falleció. Siendo de las de en medio de entre sus 7 hermanos, era muy pequeña cuando llegaron aquí a Tijuana, así que prácticamente aquí se crió. Cuando llegaron a la ciudad, a mi abuelita le rentaron un cuartito en una vecindad en el centro, por la calle Madero, muy cerca de la escuela Albarroja. En esa vecindad fue donde mi mamá, junto con otros niños, incluida una de mis tías, vio a una bruja. Así es como le escribía a mi mamá, las pocas veces que lo platicaba, pues no le gustaba contar ninguna de las pocas experiencias que vivió. Le daba mucho miedo y no le gustaba revivirlas. Ella tendría alrededor de unos 8 o 10 años de edad. Eran principios de los 60. Platicaba que una noche estaban jugando varios niños en el patio de la vecindad. Eran como las 11 y ya algunos empezaban a meter a sus hogares, hasta que solo quedaron mi mamá, una tía y otros 4 niños. Antes de meterse, a una de las jovencitas le dieron ganas de ir al baño. Antes, algunas vecindades o cuartitos de renta contaban con baños exteriores. Y esta vecindad, además de ser muy chica, solo tenía un baño exterior. A esta jovencita le dio miedo ir sola, así que les pidió que la acompañaran y la esperaran afuera en lo que salía. Este baño estaba en un patio más pequeño en la parte trasera de la vecindad, y como podrán imaginar, había muy poca luz. Decía mi mamá que fueron los 5 a acompañar a la niña, pero que 4 de ellos se quedaron esperando un poco más retirados del baño, mientras que otra jovencita acompañó hasta la puerta a la niña que quería ir. Cuando estaba a punto de entrar al baño, los 6 niños vieron a una señora vestida de negro sentada a la orilla del techo. Mi madre la describía como una bruja, literal, toda de negro, con vestido, sombrero, con la cara, todo. Incluso contaba el detalle de que estaba sentada como muy derechita, como muy formal, un poco de lado, con una pose como muy educada, pues, con sus manos en las rodillas, y que sus pies que colgaban del techo los mecía para atrás y para adelante, y los veía. La jovencita que estaba a unos pasos de entrar al baño fue la que la vio más de cerca, y pegó un grito y cayó desmayada. Los demás salieron corriendo asustados para avisar a sus papás, menos la otra niña que estaba también cerca del baño. Para cuando regresaron los demás acompañados por los adultos, ya no vieron nada. No había nadie. Solo la jovencita desmayada y la otra que estaba junto a ella, abrazándola, llorando y con los ojos cerrados. Nadie entendía qué había pasado, ni siquiera los niños que vieron a la señora. Mi mamá incluso llegó a pensar que podía haber sido alguna de las vecinas,
de esas que cada rato los regañaban por jugar cerca de su puerta. Tal vez nos querían asustar o dar una lección, pensaba mi mamá, pero luego, ya de adulta, razonaba y se arrepentía de haber culpado a las vecinas. La niña que se desmayó duró días en la cama, enferma. Después, esa familia se mudó de allí y ya no supieron qué fue de la jovencita. Mucho menos de cómo vio a la señora exactamente aquella noche. Como dato curioso, les puedo contar que años después, muchos años después, cuando yo tenía 20, viendo cierto programa en la televisión junto a mi madre, pasaron un reportaje de cierto policía de Monterrey que decía había sido atacado por una bruja. El muchacho contaba que se había estrellado en el parabrisas de la patrulla que iba manejando esa madrugada. No sé si alguien recuerda esa historia, pero según la descripción que este policía dio, se asemejaba mucho a los retratos hablados de los avistamientos del monstruo de Flatwoods en los años 50. Si estas historias son reales o no, no lo sé. La del monstruo de Flatwoods y la del policía de Monterrey. Lo que sí sé es que en cuanto pusieron la imagen en la pantalla del retrato hablado del monstruo, mi mamá casi pegó un salto de la silla donde estaba sentada y, señalando con su dedo hacia el televisor, dijo: así era la señora que vi aquella noche cuando era niña. Así era exactamente. Me quedé muy sorprendido, porque además del susto que me llevé por su reacción tan repentina, y a pesar de que a ella no le gustaba revivir aquellas experiencias, y sin yo haber tocado el tema para nada, mi mamá recordó con esa imagen aquella experiencia que tuvo en su infancia. Para los que tengan oportunidad o quieran darse una idea más o menos de lo que vio mi madre, busquen en internet Monstruo de Flatwoods y las primeras imágenes de los retratos hablados que aparezcan. Eso es lo que aseguraba mi madre haber visto cuando era niña. Comunidad, esperamos que se la estén pasando bien, que estén disfrutando de este especial, regresando de haber celebrado esta noche de brujas o quizás a punto de salir en busca de los espíritus que hoy andan sueltos. Les recordamos que no se vayan sin darle pulgar arriba al video, sin compartirlo con alguien a quien quieran asustar en esta noche, pero pasamos a una última historia. Recuerden que siguen escuchando Relatos de la Noche. Compartiré con ustedes una experiencia que viví hace unos años, en quinto semestre de la prepa. Mi escuela se encontraba en un edificio viejo a las afueras de la ciudad, y aunque se contaban cosas extrañas y sí tenía una vibra muy pesada cuando se empezaba a quedar sola, no es sobre ella precisamente lo que voy a contarles hoy. No, aunque no sucedió tan lejos. Detrás de la escuela comenzaba un bosque bastante espeso, que espero que nunca talen para hacer más casas por ahí. Adentrándose unos cientos de metros desde la escuela, se encontraba una casa abandonada varias décadas atrás. De ella se contaban historias espeluznantes y leyendas, y había una tradición de ir a buscarla cuando estabas a punto de salir de la preparatoria. Y eventualmente nos tocó a nosotros ser los de la última generación. Y permítanme aclararles que antes de esto, a mí no me interesaban tanto este tipo de historias de terror. Pero bueno, nosotros pensamos algo mucho mejor que ir a punto de terminar sexto. Era ir antes, un semestre antes. Era ir a buscarla justo en Noche de Brujas. Mis compañeros, varios de mi grupo, estaban emocionados por ir a buscarla justo ese día, y nos pusimos de acuerdo, y sin avisarle a los profesores, evidentemente. Nos quedamos convenientemente a hacer tareas en equipo y a entrenar a los que estaban en el equipo de básquet. Nos habíamos puesto de acuerdo casi 20, pero cuando dieron las 9, con la escuela ya prácticamente vacía,
Solo éramos 6 los que quedábamos ahí. Por una u otra razón los demás decidieron no quedarse y se fueron yendo sin avisarnos. Pensamos que era mejor. Así el logro sería solo nuestro. Al día siguiente platicaríamos de la hazaña entre los pocos que habíamos sido suficientemente valientes como para ir a la casa. Nos encontramos cerca de los laboratorios, el punto más remoto y menos a la vista de la escuela. Y empezamos a caminar hacia los árboles, uno por uno, esperando que nadie del personal que aún quedaba nos notara. Eran por alguna razón muy recelosos con el hecho de que anduviéramos vagando por ahí. Por esa misma razón tuvimos que caminar por completo en la oscuridad, sin utilizar las lámparas que llevábamos, solo la luz de la pantalla de los celulares para no llamar la atención. Estaba increíblemente oscuro. Aunque había luna, el bosque era tan espeso que no veíamos ni por dónde poníamos el pie. Había mucha vegetación a ras de suelo, mucha más de la que imaginábamos. Era definitivo que hacía mucho tiempo que nadie pasaba por ahí, y no había un camino que llevara hasta la casa. No entendíamos cómo alguien la habría podido habitar. Eventualmente llegamos, y en realidad no era una casa nada linda. Aunque era grande, de 2 pisos y muy amplia. No, nunca fue una casa bonita, ni siquiera imaginándola en su mejor momento. No sé cómo explicarlo. Todos éramos adolescentes insoportables que hacíamos escándalo por la menor provocación, pero todo el camino fuimos casi en completo silencio, y una vez llegando, este ya parecía sepulcral. Nadie decía una sola palabra, y el interior del lugar era tan oscuro que estoy seguro que para este momento ya nadie tenía en realidad muchas ganas de entrar. Pero estábamos ahí, la habíamos encontrado. El momento de arrepentirse, como hicieron los demás, había quedado atrás. O eso pensaba yo, porque en ese momento 2 chicos a los que yo no conocía muy bien, que iban de otro salón, decidieron irse, sin entrar, argumentando que solo querían ver la casa, saber que era cierto que existía, y que nunca les había interesado conocer el interior. Mentían, pero fueron afortunados, porque se fueron. En ese momento los 4 restantes dudamos en hacer lo mismo, pero supongo que todos teníamos miedo de que los otros 3 no nos pensaran cobardes, y todos seguíamos fingiendo que no estábamos muertos de miedo. Y de nuevo, un miedo que no puedo explicar cómo, pero sentíamos en los huesos, en el pecho, en la espalda. Nadie se atrevía a ser el primero en entrar por el hueco donde alguna vez hubo una puerta. Y de pronto, no sé por qué, sin pensarlo, solo sentí que debía ser yo. Y sin medir el peligro, como abandonándome a mis instintos, entré. Me adentré en la oscuridad. No se veía absolutamente nada. Mis compañeros me siguieron, en completo silencio, y comenzamos a andar por la casa y a sentirnos los más valientes de la historia por un momento. No solo habíamos sido los únicos en llegar, en entrar. No. Nos íbamos a asegurar de tener una historia genial que contar, de decirle a todos que el lugar era tan aterrador como decían. Incluso subiríamos al 2.º piso, a donde nadie se había atrevido. Pero en cuanto terminamos de subir esas escaleras, una voz en el 1.er piso nos llamó la atención. Una voz abajo que se acercaba recitando algo, y entró a la casa recitando una especie de oración. Y cuando nos asomamos todos desde las escaleras, vimos cómo entraba una figura. No sé si un hombre o una mujer, porque una túnica roja le cubría completamente el rostro. Pero la figura atravesaba la casa con una vela, y la siguió otra figura igual,
y luego otra detrás, y otra. Era definitivo que estábamos en el lugar equivocado, en el peor momento posible, y definitivamente a esas personas abajo no les iba a gustar que estuviéramos husmeando ahí. Y justo cuando pensaba en cómo diablos íbamos a bajar, los pasos de mis amigos corriendo detrás de mí me helaron la espalda. Era obvio que ya nos habían escuchado, que seguramente ya estaban corriendo hacia nosotros, así que solo volteé y seguí a mis amigos, que corrían sin idea, sin la más remota idea de hacia dónde iban o qué planeaban hacer. Y en efecto, no había plan, pero al llegar a la última habitación, a la habitación del fondo, el primero de mis amigos, sin pensarlo, se paró en la ventana y dio un salto hacia abajo. Nos asomamos. Se veía dolorido, pero estaba vivo, así que todos le seguimos, y al caer, corrimos hacia los árboles a escondernos. Sentía mis rodillas bastante lastimadas, sobre todo la derecha, y tuve que detenerme metros adelante. Y entonces volteé. Una figura iluminaba con su vela esa ventana por donde acabábamos de saltar. Y las luces de otras velas se vieron saliendo de la casa, acercándose hacia nosotros. No tuve tiempo de empezar a contar porque me fui corriendo, pero puedo asegurarles que eran unas 15 figuras mínimo. Y aunque yo era el último, el que iba corriendo más lento, por alguna razón tuve la suerte de no desviarme tanto entre la maleza y fui el primero en llegar a la escuela. Los demás sin querer se desviaron y llegaron hacia la subida que llevaba a la escuela, a unos 400 metros de ella. Cuando llegué, encontré a unas amigas del equipo de porristas que seguían ahí, y me puse a platicar con ellas, fingiendo que no venía del bosque, fingiendo que no estaba asustado, fingiendo que no estaba muerto de miedo, fingiendo que no me moría de ganas de ir al baño por el terror que acababa de vivir. Mis amigos llegaron minutos después por la carretera, y fui con ellos. Nos subimos a la camioneta de uno de ellos y nos fuimos de ahí. Teníamos tanto miedo de las personas que vimos que acordamos no decirle a nadie que fuimos nosotros quienes entramos. A los demás les dijimos que también nos habíamos ido antes de entrar. Y no le contamos nada al grupo de compañeros que sí se aventuró a ir al final del semestre como todos. Para nosotros, fue una aventura que nunca pasó, que nunca pudimos presumir, y de la cual rompo ahora la promesa años después para compartir con ustedes. Hoy estoy estudiando en Canadá, bastante lejos, como para que me encuentren esas personas que se reunían ahí. Pero no puedo decir, aún hoy, las cosas que vi, lo que llevaban, lo que iban a hacer en esa casa. Y si por los detalles que di alguien reconoce la escuela de la que estoy hablando, si alguien está a punto de cumplir con esta tradición, por favor, solo les recomiendo que lo hagan como todos los demás, a finales de semestre. Pero nunca se acerquen a esta casa abandonada en medio del bosque, en plena noche de brujas.